Bueno chicos, hoy vamos a comenzar con el primer tema del taller, que es la potenciación. Entonces, ¿qué es la potenciación? La potenciación es una operación matemática. ¿En qué consiste o qué nos permite? Pues esta nos permite a nosotros calcular un producto de factores en forma abreviada. Entonces, ¿cuáles son los términos que intervienen en la potenciación? Como lo podemos ver, son la base y el exponente. Entonces, la base puede ser cualquier tipo de números, puede ser un número natural, un número entero, un fraccionario, un número negativo. Y el exponente casi siempre es un número natural. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros esta ecuación que tenemos aquí? Bueno, pues el exponente es el que nos indica a nosotros la cantidad de veces que se toma la base como factor. ¿Cómo así? Entonces tendríamos nosotros que el exponente nos dice que debemos multiplicar 2 veces la base. Entonces sería 6 por 6 es igual a 36. Este número que nos da a nosotros como el resultado de esta operación es a lo que se le conoce como potencia. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya tenemos entonces que las partes que hacen parte de la potenciación son base, exponente y potencia. La base es el número, pues, valga la redundancia, el número base con el que nosotros vamos a empezar nuestra ecuación. El exponente es el número al que va elevada la base y la potencia es el resultado de multiplicar Bueno, entonces ya habiendo dejado claro el concepto de potenciación, ahora vamos a continuar con la potenciación de un producto, que consiste o que su concepto se define como que la potenciación de un producto es igual al producto de las potencias de los factores. Por ejemplo, la expresión que tenemos aquí, 3 por 4 a la 2, la podemos expresar como potencia de un producto de la siguiente manera. Entonces sería 3 a la 2 por 4 a la 2, y eso se desarrollaría 3 a la 2 son 9, 3 por 3 por 4 a la 2 sería 2 veces multiplicado el 4, 4 por 4, 16, y 9 por 16 es igual a 144. Vamos a hacer otro ejemplo de esto para que quede más claro. Entonces ahora tenemos 2 por 5 a la 2. ¿Cómo hacemos esto como potenciación de un producto? Entonces sería 2 a la 2 por 5 a la 2, eso es igual. 2 a la 2 significa que vamos a multiplicar la base por el exponente, el número de veces que nos indique el exponente. Entonces sería 2 por 2, 4 por 5 a la 2 son 25, y 4 por 25 es igual a 100. Ya aquí tenemos listo potenciación de un producto. Un cociente que es igual al cociente entre la potencia del dividendo y la potencia del divisor. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es 4 quintos al cuadrado. Entonces eso se resolvería de la siguiente manera. Tendríamos 4 a la 2 sobre 5 a la 2, y eso sería igual, ya aquí resolveríamos esto, que sería 4 a la 2 sería 16, y 5 a la 2 sería igual a 25. Entonces la respuesta de esta ecuación sería 16 sobre 25.
Bueno, ahora vamos a hacer este segundo ejercicio de potenciación de un cociente. Tenemos 8 séptimos al cubo o 8 séptimos a la 3. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Tendríamos 8 a la 3 sobre 7 a la 3. Para resolver esto tenemos que tener en cuenta que el exponente es el que nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Entonces sería 8 por 8 por 8. ¿Por qué multiplicamos el 8 tres veces? Porque el exponente nos dice está elevado a la 3 y es el que nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Entonces esto nos da 512. Y lo mismo hacemos con el 7, sería 7 por 7 por 7. ¿Por qué lo multiplicamos el 7 tres veces? Porque el exponente es el 3, entonces ese nos indica cuántas veces debemos multiplicar el 7, que son 3 veces. Y eso es igual a 343. Entonces el resultado de esta ecuación sería 512 sobre 343. Y listo, ya ahí terminaríamos con la potencia de un cociente. Ahora vamos a continuar con producto de potencia de la misma base. En este se escribe la misma base y se suman sus exponentes entre sí. Entonces aquí tenemos este ejemplo que es 3 a la 5 más 3 a la 4 más 3 a la 3, teniendo en cuenta el concepto. Entonces nosotros escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 5 más 4, 9, y 9 más 3 son 12. Entonces este quedaría así. Ahora acá tenemos otro ejemplo también de potencia de la misma base. Entonces seguiríamos dejando la misma base, que sería el 7, y sumaríamos los exponentes, que sería 8 más 1, 9, y 9 más 2 son 11. Entonces este daría 7 elevado a la 11. Y listo. Así es como se deben resolver los problemas que ustedes vean de producto de potencia de la misma base. Ahora el cuarto es cociente de potencias de la misma base. El concepto dice que se escribe la misma base y se restan sus exponentes entre sí. Entonces aquí tenemos este ejemplo que es 8 a la 6 sobre 8 a la 3. Entonces el concepto nos dice, se escribe la misma base, la base es 8, se restan los exponentes, sería 6 menos 3, y esto daría igual a 8 a la 3. Entonces, hasta aquí no llega, tendríamos que resolver cuánto es 8 a la 3. Entonces, ¿cómo sería 8 a la 3? Tenemos que multiplicar la base 3 veces porque el exponente es 3. Entonces sería 8 por 8 por 8, y eso es igual a 512. Entonces, la respuesta de esto aquí sería 502. Ahí tenemos el primer ejercicio de cocientes de potencia de la misma base. Vamos a hacer el segundo ejemplo de potencia de la misma base. Tenemos 4 a la 7 sobre 4 a la 5. Entonces, aplicando el concepto, tenemos que se coloca la misma base, que en este caso es 4, se restan los exponentes, 7 menos 5, y esto sería igual a 4, y 7 menos 5 son 2. Entonces, ¿cuántas veces tenemos nosotros que multiplicar el 4 para obtener el resultado de esta potencia? 2 veces porque el exponente es 2, entonces sería 4 por 4 igual a 16. Entonces la respuesta de esto sería 16. Y listo. Así es como se resuelven los ejercicios de cociente de potencia de la misma base. Bueno, entonces ahora vamos con potencia de una potencia. En este, lo que se hace es que se deja la misma base, o sea, se deja esta base y se multiplican los exponentes. ¿Por qué es potencia de una potencia? Porque ya solamente con este 3 a la 4 aquí ya es una potencia, pero miren que adicionalmente de esto está elevado a otra potencia, entonces por eso es potencia de una potencia.
Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Dice el concepto que se deja la base y se multiplican los exponentes. Entonces, esto sería igual a 4 por 5 son 20. 3 a la 20. Y listo. Bueno, ahora el segundo ejercicio que tenemos es 9 a la 3 elevado a la 2. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Teniendo en cuenta el concepto, se deja la misma base, que es 9, se restan los exponentes, se multiplican los exponentes, que sería en este caso 3 por 2, y eso nos daría a nosotros la misma base, y 3 por 2 son 6, y listo. Así es como se resuelven los ejercicios de potencia de una potencia. Bueno, y entonces para terminar los temas de potencia, tenemos potencia de un número elevado al exponente 0. La teoría nos dice que todo número o base elevado al exponente 0 es igual a 1. Esto se conoce como propiedad universal de los exponentes. Entonces nosotros aquí tenemos que 10 a la 0, de acuerdo con la teoría, sería igual a 1, 30 a la 0 es igual a 1, 100 a la 0 es igual a 1, y 1 a la 0 es igual a 1. Entonces ya saben cómo resolver cualquier potencia de un número elevado al exponente 0. Bueno, entonces el siguiente tema que tenemos ahí en la guía, nuestro siguiente tema es la radicación de números naturales. Entonces, aquí nosotros tenemos cuáles son los elementos que hacen parte de la radicación. Este símbolo que siempre vemos y que nos hace referencia a que estamos haciendo una radicación se le conoce como radical. El número al que va elevado la raíz se le conoce como el radical, o la raíz se conoce como índice. El número que está dentro de la raíz se le conoce como radicando o como cantidad subradical, y el resultado de esto es la raíz. En este ejemplo nos dicen que cuál sería la raíz cúbica de 8. Entonces aquí lo que se haría es multiplicar 2 por 2 son 4, y 4 por 2 es igual a 8. Entonces aquí por eso tenemos que es 2, porque multiplicamos el 2 por sí mismo, la cantidad que el índice nos indique para así obtener el resultado de esa raíz. Bueno, continuando con el tema de radicaciones naturales, entonces tenemos que la radicación es la operación inversa de la potenciación, ya que ésta siempre busca la base, o sea, el número que elevado al exponente x, y esto nos da como resultado el número natural o raíz. O sea, la radicación consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo cierta cantidad de veces arroje un producto determinado. Por ejemplo, aquí en este ejemplo nosotros tenemos que 3 por 3 son 9, por 3 es igual a 27. Entonces ese sería el resultado de esta raíz. Raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Por qué? Porque el 3 multiplicado esta cantidad de veces que nos indica el índice, que son 3, nos arroja este resultado, que sería la cantidad subradical. Bueno, entonces ahora vamos a resolver los siguientes ejemplos de la radicación de números naturales. Tenemos el primero, que es raíz cuarta de 81. Entonces necesitamos encontrar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé 81. Entonces en este caso sería el 3, porque 3 por 3 igual a 9 por 3 igual a 27 por 3 igual a 81. Entonces la respuesta de esto sería 3, porque 3 elevado a la 4 es igual a 81. Ya aquí, si se pueden dar cuenta, les estoy explicando de nuevo el concepto de por qué la radicación es lo contrario de la potenciación.
El número que nos daba a nosotros aquí como resultado es 3 y si lo elevamos a las veces a las que la multiplicamos, que es 4, ya esto lo convertiríamos en una potencia y nos da igual a 81. El siguiente ejercicio. Cuando ustedes vean que un radical no está elevado a nada, siempre se asume que está elevado a la 2. O sea, si no tiene nada ahí, ya uno sabe que está elevado a la 2. Entonces nos dice que tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 121. Un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé 121. Bueno, entonces tenemos que buscar ese número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé 121. Entonces sería 11 por 11 es igual a 121. Eso sería 11 a la 2 es igual a 121. Listo, ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Aquí ya tenemos una multiplicación de raíces. Tenemos raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27. Entonces resolveríamos raíz cúbica de 8, un número multiplicado por sí mismo, que un número multiplicado por sí mismo 3 veces que nos dé 8. Sería 2 por 2, 4 por 2 es igual a 8. Entonces sería 2 aquí. Raíz cúbica de 8 es igual a 2 por un número multiplicado por sí mismo 3 veces que nos dé 27. 3 por 3, 9 por 3 es igual a 27. Entonces, ese número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 27 es el 3. Entonces, raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué 3? Porque 3 multiplicado sí mismo por 3, que es el índice, nos da 27. Entonces 2 por 3 es igual a 6 y ese sería el resultado de este ejercicio. Entonces aquí tienen estos ejemplos para que se guíen con los ejemplos o los ejercicios que yo les coloqué para que desarrollen en el taller. Bueno, ahora el siguiente tema es la logaritmación. Entonces tenemos que el logaritmo de un número, que en este caso es el 125, en una base dada 5, es el exponente, que sería este número, al cual se debe elevar la base para obtener el número. Entonces la base, sabemos que es 5, debemos buscar ese número al que elevada la base nos dé 125. Entonces vamos a probar. Si por ejemplo aquí colocamos 2, sería 5 por 5 nos da 25. Ya sabemos que no es 2 porque nosotros necesitamos encontrar este número que es 125. Entonces si elevamos la base a la 3 sería 5 por 5 son 25 y 25 por 5 serían 125. Entonces la respuesta sería 3. Entonces logaritmo en base 5 de 125, la respuesta va a ser 3. Entonces podemos decir que la logaritmación es la operación matemática inversa a la potenciación. Bueno, aquí ahora tenemos este otro ejemplo, que sería logaritmo en base 2 de 16. Entonces, la base es 2. Tenemos que buscar un número que elevado a la 2 nos dé 16. Entonces vamos a probar aquí de nuevo. Tenemos que 2 por 2 son 4. Entonces ya sabemos que no sería el 2. Volvemos y probamos con otro número, el 3. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Tampoco es el 3. Entonces vamos a probar con el 4. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 es igual a 16. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 sería igual a 4. ¿Por qué sería igual a 4? Porque tenemos que multiplicar
la base 4 veces para poder hallar este número que es el 16. Bueno chicos, ya eso fueron la explicación de los 3 temas que estamos tratando en la guía número 5. Espero que les hayan quedado claros y que con esta explicación puedan resolver satisfactoriamente el taller que les dejé en esa guía.